Hola y bienvenido a Carrera Comercial. Te saluda Alfonso Mauricio. Es un gusto que puedas acompañarme en un nuevo episodio donde el día de ahora voy a tener a una referente en el tema de marketing. Estoy hablando de María José Soto. Es una profesional con 16 años de experiencia en el sector energético y ha liderado estrategias de marketing y venta en empresas muy claves. Es fundadora de Neofunnel, una consultora que es especializada y ha desarrollado métodos exclusivos para ayudar a empresas renovables a aumentar en un 30% la captación de clientes, y esto es bien importante, sin necesidad de aumentar el presupuesto en su publicidad. Así que hoy te tengo una conversación donde vamos a hablar de marketing con propósito, cómo atraer al cliente correcto y cómo vas a diferenciarte en un mercado tan competitivo. Y por último, adaptar tu estrategia al nuevo consumidor de energía renovable, pero también al de tu industria. Así que, María José, bienvenida. Gracias por estar acá conmigo. Hola Mauricio, gracias a ti por darme la oportunidad de traer también este mensaje y de darme la oportunidad de dar mi punto de vista respecto sobre todo el mercado de las energías renovables y de cómo afrontar el marketing y las ventas. Claro, para entrando en detalle, un poco de contexto, yo estaba haciendo un día mi research en LinkedIn para ir publicando con gente del sector y ahí fue donde, gracias a Dios, el algoritmo me tiró tu publicación y no pude dejar de verla. Comencé a estudiarla y me pareció bien interesante y fue lo que llamó la atención para tenerte en este espacio. Así que estoy seguro que vamos a tener una charla muy interesante, más en un sector donde está bastante en auge, por lo menos aquí en Latinoamérica. Me vas a contar tu experiencia en Europa. Sin Sí, claro. embargo, hay gente que no te conoce, así que me gustaría que nos hables acerca de quién es María José. Bueno, yo te voy a hablar del aspecto más profesional, ¿no? Que es lo que venimos a ver aquí. Bueno, yo, como tú has dicho, llevo 16 años vinculada al sector de las renovables y siempre en departamentos comerciales y de marketing. Y bueno, como experiencia pues de vida, pues más de 20 años también en diferentes empresas que no tienen nada que ver con el sector de las renovables, pero mi trayectoria ha ido siempre de la mano de las ventas, el marketing, o sea, es algo que me ha gustado siempre, ¿no? Llegué un poco al mundo de las ventas por casualidad, porque yo de formación soy Ya. licenciada en publicidad y relaciones públicas, lo que me gustaba era la comunicación y bueno, acabé estudiando esta carrera. No fue por elección, sino porque surgió así. Me tocó empezar a trabajar. Mi primer trabajo fue comercial, o sea, de venta de espacios publicitarios en un medio de prensa en aquel entonces. Entonces, bueno, yo creo que no es vocación comercial de inicio, acabé ahí, pero sí que es cierto que me gustó, ¿no? Me gustó porque al final a mí me encantan las personas, ese trato con la gente y descubrí que había mucho que hacer y bueno, ahí eso me llevó a especializarme y hacer un máster en dirección comercial y marketing. Y a partir de ahí, pues siempre he estado vinculada, como te decía, a las ventas, al marketing, que bueno, están entrelazados, o sea, creo Claro. que dependen uno del otro y la verdad es que me apasiona, sí. Qué curioso, porque cuando uno escucha energías renovables, uno se pone a pensar que es ingeniero eléctrico, ingeniero mecatrónico, en fin. Claro. Pero me llamó mucho la atención eso y tienes un punto bien interesante que cuando comenzás a conocer al individuo es cuando puedes redactar o hacer mensajes que lleguen más al punto de dolor del cliente y no siendo tan técnico. ¿Cómo fue que llegaste tú ya a comenzar a trabajar en el sector de energía renovable? Mira, pues yo soy una persona que me gusta planificar y tener todo como muy estructurado, pero la verdad que los pasos más decisivos en mi vida casi han sido por casualidad. Como te decía, acabé en el mundo de las ventas porque me ofrecieron un trabajo, acababa la carrera y digo, venga, pues hay que lanzarse. Y en el mundo de las renovables, pues mira, recuerdo que salía una oferta de trabajo y en una empresa que quedaba cerca de donde yo vivía y di con un gerente, la verdad que muy apasionado por este mundo y que me hablaba de cosas que yo no había oído hablar nunca, Ya, por ejemplo, de la geotermia. Yo recuerdo que me explicaba y fue como que dentro noté que
que eso me apetecía venderlo, porque algo Mm, que siempre he tenido es que cuando no creía en lo que vendía no era capaz de venderlo. Entonces claro. ahí sentí como un clic y fue casualmente, o sea, no fue que yo premeditadamente dije, se me encantan las renovables, voy a vender esto, pero sí que sentí ganas de involucrarme en ese proyecto porque me pareció muy interesante lo que me planteaba. Y ojo que cuando estamos hablando de energía renovable son proyectos high tickets, pues. Entonces es un tema muy retador y veo eso muy seguido en el tema comercial cuando la gente está queriendo que sus proyectos avancen, pero no saben cómo hacerlo, como que no se la creen. Y tú agarraste un reto muy, muy, muy importante. Y también, no sé cómo será en España, me vas a ir contando, pero en El Salvador, que es donde yo estoy, y en Latinoamérica suele ser un sector donde hay más hombres que mujeres. Sin embargo, conozco muchas mujeres que tienen un conocimiento, María José, espectacular y un liderazgo que son las que hacen de verdad el cambio dentro de las empresas. ¿Qué me puedes comentar del sector renovable allá en España? Bueno, yo te puedo contar de mi experiencia inicialmente en esta empresa y después, bueno, yo en esta empresa lo que hacíamos era B2B, o sea, nuestro cliente eran los instaladores. Nosotros vendíamos sistemas renovables, térmicos y también fotovoltaicos, y nuestro cliente eran instaladores. Con lo cual, te imaginas que yo estaba rodeada de hombres, o sea, encantada, pero todos mis compañeros del departamento técnico, ingenieros, yo no recuerdo que hubiese, bueno, alguna mujer entró, pero de prácticas y tal. Y yo cuando recuerdo de ir a ferias, y es que yo tenía que comunicarme casi todo el rato con hombres, pero que yo Claro. tampoco, sinceramente, no he visto nunca ni un beneficio ni un problema en esto, todo lo contrario. Desde mi punto de vista, me lo han preguntado alguna vez, Mm, alguna persona, veo un trato súper profesional en este sector para mí. Y creo que no es tanto importa la parte de hombre o mujer, sino a veces sí que hayas dado algo que me parece muy importante, que es la parte técnica. claro, Es claro, un sí. sector donde tiene una fuerte carga técnica. Y esto está genial porque lo requiere. Pero yo creo que esto a veces perjudica a la parte de ventas, y me explico. Ujú, Hacer ventas y hay que tener una parte racional en la venta, pero no sabemos tocar muy bien las emociones, porque parece, incluso en el B2B, porque muchas veces somos como muy company to company, o sea, quiero claro, decir, y al final detrás de una empresa, detrás de tu empresa está una persona, detrás exacto. de mi empresa está una persona. Y esto nos olvidamos que estamos tratando siempre, hagamos lo que hagamos, con personas. Esas personas tienen emociones. Y esta es la parte que a los técnicos, en general hablo, les cuesta un poco más procesar. Y ahí Uy, a lo mejor sí. sí que tiene que ver la parte femenina y masculina. Y no entro si en eso no creo, pero a lo mejor sí que es una parte que ahí sí que noté ese choque, ¿no? De mucha carga técnica, muchas fricciones de buen rollo, o sea, que decimos aquí en España, no eran cosas problemáticas, pero fricciones entre el departamento comercial y el técnico, porque tenemos puntos de vista a veces contrarios, ¿no? Y bueno, al final se trata de llegar a un punto en común, ¿no? Sí, y quiero tocar ahí algo que mencionas para hacer conciencia al que nos está escuchando o el que está viendo. Te voy a comentar un poco y tú me dices si te ha tocado experimentar esta situación. Vas a una presentación con un potencial cliente y comienzas, este es mi inversor, estamos en 50 países, invertimos tanto de dinero, estos son los paneles, somos tier uno, tier 2 y te echas toda la presentación en hablar las maravillas del producto, las certificaciones, todo. Y yo veo a gente que agarra el celular y comienza a decir, ¿en qué me metí? ¿Qué pensás tú cuando ves esas presentaciones y cómo vas asesorando a ese técnico que, como tú decís, es bien transaccional? Porque el técnico es, páseme la potencia de los paneles, el datasheets y listo. Pero pocos técnicos he visto que te dicen, cuénteme más del proyecto, ¿qué es lo que está pensando? ¿Cómo has hecho tú para ir haciendo esa awareness o esa conciencia a tus clientes para que no cometan esos errores? Mira, yo te voy a dar un ejemplo, a ver si te sirve. Cuando yo empecé en este mercado, yo empecé vendiendo, sobre todo en aquel momento, sistemas térmicos. Y empezamos vendiendo Ok, una tecnología a nivel doméstico, que era la geotermia. Y bueno, después se incorporó la aerotermia,
que tuvo como un boom mayor, ¿no? Porque encaja mejor en nuestro mercado, hablo en España. En aquel momento, claro, la geotermia tiene un componente técnico. Yo no soy técnico, Claro. tenía que saber lo básico para poder explicar en qué Ujú. consiste. Y mira, recuerdo interlocutores, por ejemplo, como arquitectos, que eran los prescriptores de estos sistemas, que son los que empiezan a dar a conocer a sus clientes. Entonces, tú tienes que darte cuenta qué es lo que le está doliendo a ese arquitecto. Mira, Ujú. te pongo un ejemplo. Nosotros aquí en España, por aplicación del código técnico, en aquel momento había una obligatoriedad de instalar renovables en las nuevas viviendas, por ejemplo, Ok. o reformas. Algo que no le gusta en general, o no le gustaba en aquel momento a los arquitectos, es que dañasen la estética. Entonces, por ejemplo, si tú le hablas, oye, puedes poner renovables, pero es que ni se tienen que notar. Y yo le decía, pues la geotermia no deja de ser una bomba de calor que incorpora también un sistema de captación geotérmica bajo la tierra, ¿no? Eso les encantaba. O sea, y el hablar de la tecnología, pero no tanto en el detalle de kilovatios, sino de lo Claro. que resolvía esa tecnología. Oye, por ejemplo, el suelo radiante, que no tiene nada que ver, que es un sistema de emisión, pero que nosotros vendíamos como el sistema integral. De hablarle del confort, de lo que puede ser en una vivienda, no tener que depender de si fuera hace frío, hace calor, o sea, que tu sistema va a funcionar igualmente. Y eso, tocar el punto de dolor. Sabíamos que a los arquitectos no les apetecía poner paneles fotovoltaicos en aquel entonces, sobre todo eran térmicos. Y eso era como wow. Y diferenciarse, ¿no? De su propuesta era diferente a la que hacían sus compañeros, que nadie hablaba de geotermia. Con respecto al cliente final, son otros argumentos. Ese puede ser, pero hay otros. Y al final tienes que intentar, lo que yo estoy convencida, a lo mejor hay un punto donde la ficha técnica tú comparas uno con otro y puede que salga ganando uno y puede que ser en algún momento tenga cierta importancia, pero créeme que no creo que sea lo que determine la compra de un sistema, esa ficha Ok. técnica. ¿Qué es lo que crees? Ahí quería llegar, porque justo tú mencionaste algo, que es transformar esa parte técnica de kilovatios, tecnología, a tocar el tema del dolor. ¿Qué consideras, retomando eso que decís, puede ser el detonante para que alguien te diga, no, me gusta más esta propuesta versus la otra? ¿Es cómo se lo transmitiste los beneficios o qué consideras? Mira, al final yo creo que todo se trata de que la gente lo entienda, pero tú primero tienes que entender tú. Oye, eso de fórmulas mágicas y fórmulas generales no suele funcionar porque tú lo has visto, tu mercado está en una situación diferente del nuestro aquí en España. Es más, Ujú. dentro de España hay diferentes comunidades Claro, eso te iba a y lo decir. que a lo mejor funciona en mi comunidad, pues vas a Andalucía y tienen otra, Mm. no sé, otro clima, y Sí, funciona de forma diferente. Entonces, lo que siempre funciona en ventas es escuchar. me encanta. Ahora, hay algo que tú mencionabas en una de tus publicaciones que era acerca de aquello que hacíamos en el 2022 ya no sirve hoy en el 2025, en el momento que estamos grabando este podcast. ¿Me puedes compartir qué errores crees tú que están cometiendo hoy las empresas al intentar captar clientes para sus negocios en el sector de energía renovable? Aquí en España ahora mismo. Pues mira, yo recuerdo, es que claro, fíjate, yo recuerdo, después de dejar esta empresa, empecé a trabajar como freelance ya los que eran mis clientes en aquel momento, que eran los instaladores a los que yo les vendía los sistemas, pasaron a ser mis clientes donde yo ya les hacía el marketing de su empresa. Esto estamos hablando del año 2018, 2017, 2018. Yo hacía campañas de SEO, por ejemplo, de SEO, que es tú buscas instalador de paneles solares en Madrid Ujú. y que Ok. aparezca tu empresa. Eso funcionaba estupendamente porque era muy fácil posicionar tu empresa. Yo, si hoy llego a seguir aplicando esa misma estrategia en 2025, me va a costar muchísimo más. O sea, tú tienes que ir pivotando y adaptándote a la situación del mercado, tanto de cómo es la situación a nivel de tu competencia, como cómo es la situación a nivel psicológico del consumidor. Ujú. Entonces, ahí voy. En 2020, aquí en España se produjo un boom de las renovables, se decían la burbuja, porque se dieron como factores que ayudaron a que esto explotase, ¿no? La guerra de Ucrania encareció el coste
de los combustibles fósiles, por lo tanto la electricidad subió el coste y eso se unió a políticas que hay en la Unión Europea para fomentar el uso de renovables, con lo cual teníamos un sistema potenciado y donde tú te recibías dinero por instalarlo con subvenciones, con ayudas estatales y un precio elevadísimo de la electricidad. O sea, eso se conjugó y que las empresas, yo tenía clientes que no podían atender las solicitudes. Es decir, llegaban tantas solicitudes de gente que quería instalar estos sistemas que no tenían capacidad. Crecieron mucho las empresas. Hoy estamos en una situación totalmente distinta. Ha sido un boom y las estrategias, que si tú vas a seguir utilizando las mismas estrategias, el que las utilizaba, porque había gente que ni marketing siquiera. Hoy ya te digo yo que no te va a funcionar igual y mucha gente le cuesta este cambio, ¿sabes? Pero es que en el cambio está de verdad el resultado, porque tienes que ir adaptando. Lo que te digo, llevo 16 años y créeme que he ido pivotando estrategias. Este proyecto que llevo ahora, este sistema que tengo ahora, lo he tenido que desarrollar porque lo que venía haciendo no me funcionaba igual. Claro, me va quedando claro que al final hay que irse adaptando con lo que tu cliente te está pidiendo, número uno. Dos, también ver los temas del mercado que te van pautando para ir viendo tú cómo adoptas el mensaje y se lo transmites a tu cliente. Eso es lo que te he entendido o me corriges. Claro, a ver, en un mercado de alta demanda, tú imagínate lo que te digo, es que de repente yo tenía campañas que teníamos, pues imagínate, te pongo 100 leads al mes, ¿no? Con una inversión de 1.000 euros. Pongo estas cifras que no son Ujú, reales, ¿eh? claro, Pero es que con esos 1.000 euros en un mes de 100 pasamos a 300, a 400. O sea, el nivel, o sea, y esto fue en un mes. O sea, yo recuerdo exactamente que fue de julio, agosto, septiembre y empezaron a subir las ventas. Vale. La los captación de leads. leads, que es Ujú. mi parte, y luego eso lo trasladaban las empresas en ventas. Ahí es fácil. A nada que hacía cualquier empresa, de hecho, surgió muchas personas que eran trabajadores de empresas, decidieron, oye, esto está, me monto mi empresa, esto ha pasado, y salieron muchísimas empresas. Casi no había que hacer nada para vender. Y hoy la situación es muy diferente. Si tú tienes un conglomerado de empresas para responder a una demanda muy elevada en 2020, llegamos a 2025 y esa demanda ha bajado a más de la mitad, pero seguimos teniendo el mismo número de empresas, ¿te imaginas cuál es la situación en el mercado a nivel de competencia? Menos demanda, más competencia, Total. el mercado está muy competitivo. Y ahí quiero ir entrando. Tú decís que tenés tu empresa. Me gustaría entender en qué consiste el método de NeoFunnel y cómo es. Tú te identificaste como número uno que había un dolor y dos, dijiste, está esta propuesta y creo que puede hacer sentido y cómo comenzaste a irla ejecutando. Vale, yo te acabo de comentar que tenía clientes que pasaron de 100 a 400 solicitudes o bueno, gente interesada en sus servicios a nivel de toda España. Pero igual que se produjo esta subida, las olas lo que tienen es que suben y luego bajan, ¿no? Yo Claro. vivo en una zona de costa y esto es así siempre, invariable. El problema es que la ola subió y de repente baja. Y los clientes cuando les va todo muy bien y todo funciona, están Son encantados. felices. Pero Sí. también en cuanto ven que tal, ¿qué haces? Llamas a la persona que te está llevando estos temas y le dices, oye, María, tengo un problema. Yo tengo un equipo para hacer este número de instalaciones al mes y estoy viviendo de demandas del pasado, pero es que ahora me han bajado a 50 solicitudes al mes. Entonces teníamos dos soluciones y yo le decía, bueno, o aumentamos el presupuesto, pero el coste por lead Es alto. es el potencial cliente que nos entra, es decir, si quieres tener los 400 de antes, tienes que multiplicar por 5 por 6 la inversión. Me dice, no tengo capacidad de eso. Entonces, ese fue el detonante de mis clientes me estaban diciendo, no puedo sostener la empresa si Mm, seguimos con esta situación. Entonces yo lo que hice fue, como hago siempre, paro y me alejo un poco de la situación, estudié el mercado, hablé mucho con los comerciales de las empresas, que me explicasen cuál era ahora mismo el punto de vista de los potenciales clientes que se encontraban. Tuve como unos par de meses de investigación, de entrar mucho
comprender al mercado en la situación actual y me di cuenta de que el problema era el nivel de conciencia, Ah, de la persona a la que estábamos llegando. ujú, Hubo un momento donde el nivel de conciencia, es decir, tengo un problema y lo quiero resolver ya, la electricidad está carísima y yo no quiero seguir pagando esto, era un dolor en la gente y era un dolor acuciante, es decir, necesitaban resolverlo ya, había un nivel de conciencia elevado del problema. ujú. Esa gente resolvió esa situación y los potenciales clientes que estaban llegando, llegaban a la página donde se convierte, es decir, la landing page, y yo les ofrecía algo para lo que no estaban todavía preparados, es decir, pídeme un presupuesto, ¿no? Ellos no querían todavía un presupuesto porque estaban simplemente investigando, Explorando, no sí. tenían esa necesidad imperiosa de ya tener una empresa que les hiciese la instalación. Comprender eso lo cambió todo. A partir de ahí diseñamos una estrategia que fuese acorde al nivel de conciencia de ese potencial cliente y que le diese lo que estaban buscando. Ahí fue donde creamos un embudo de ventas y bueno, en un mes se transformó. Yo te digo, no se desarrolló en un mes porque te estoy hablando de que tuvimos meses de detección del problema, de hablar con los agentes implicados y a partir de ahí dijimos, venga, vamos a hacer una prueba, vamos a crear este sistema, le dimos lo que el cliente estaba buscando y entraron en un embudo y empezaron a obtener cada vez más potenciales clientes, bueno, con un sistema de email marketing y bueno. Decir que al final el tema de cómo empezaron a abordar el dolor del cliente, crearle esa conciencia y luego diseñar un mecanismo para poder ser captado y ya ser atendido por la fuerza comercial es lo que hizo un cambio en la forma en cómo se estaban haciendo la captación para clientes, María. Claro, yo cuando digo conseguimos más de un 30%, en este caso incluso fue más de un 30% de Ujú, captación de potenciales clientes, fue si yo recibo 100, por ejemplo, con publicidad, ¿no? Con Google Ads, ujú, recibo 100 personas que están interesadas en mi servicio, pero de esas 100 personas solo consigo el dato de 5, estoy ujú, perdiendo claro, 95. Al 100% nunca vamos a llegar, ¿no? sí. Y yo decía, bueno, aquí algo falla porque antes entraban 100 personas y nos dejaban datos, pues 20, imagínate, un 20%. ¿Y por qué ahora solo son 5%? Porque lo que le estábamos dando no era lo que estaban buscando. Entender eso lo cambió todo. Claro, a lo mejor no son leads tan maduros, es decir, leads que ya quieran comprar, pero son leads que son válidos en Es, unos meses. sí, Porque yo, claro, luego con una secuencia de email marketing los voy nutriendo, que se llama, es decir, les voy a ir elevando el nivel de conciencia. Tú entras porque te está interesando, imagínate, pues ¿es rentable la fotovoltaica para una vivienda unifamiliar? Pues es la pregunta que se estén haciendo, yo le respondo a eso con diseño algo específico para responderle a esa pregunta que se están haciendo, a cambio me dejan su email y yo les voy enviando notificaciones, mensajes que le dice, oye, no es solo que sea interesante, sino que me he hecho esto con esta persona que tiene la misma casos situación de que tú éxito. Ujú, y no sé qué, claro, bueno, combinas diferentes, tratas objeciones, oye, pero claro, es carísimo, imagínate, ¿no? Tenemos sistemas de financiación y no sé qué, tienes que detectar las objeciones hasta que llega un punto que dicen, oye, mira tú esto que en principio solo entré para informarme, me está interesando y quiero un ujú, presupuesto claro. Ah, personalizado. y ese mismo enfoque pudiera ser o fue utilizado cuando, ahorita estamos hablando del sector residencial, digamos, pero ¿qué Sí. hay del sector, el más fuerte, el del high ticket, el comercial industrial? ¿Qué tipo de acercamiento hacías para generarle esa conciencia de un posible dolor? Al final funciona, es lo mismo, solo que tú tienes Ok, que adaptar el mensaje a la persona. O sea, tú imagínate que yo tengo una empresa, estamos hablando, por ejemplo, de la industrial, de ujú, instalación en naves industriales. El claro, punto de dolor va a ser otro, ujú, porque yo como empresario tengo otros dolores diferentes a un cliente final, probablemente la rentabilidad, diferentes, y funciona, por ejemplo, el embudo tiene que ser diferente, los sistemas de captación ya no son los mismos, cómo llegas a ese potencial cliente no es lo mismo, pero esto al final no deja de ser, Mauricio, llevar la vida real, es decir,
algo que parece que el online es algo que es diferente del offline y es lo mismo. Aún ayer ponía una referencia de un libro que estoy leyendo que tiene más de 100 años. Lo que venía a decir es, la publicidad en aquel entonces, que era publicidad impresa, no deja de ser un comercial que potencia un mensaje. Entonces tenemos que pensar, la gente que va a visitar empresas y que trata con un potencial cliente, ¿qué le dice? ¿Qué hace? Y eso no deja de ser llevar ese mensaje al online con estrategias online, pero lo que diferencia al final el éxito de algo que tú haces y el fracaso es comprender a la persona, comprender qué es lo que quiere y darse y más. Entonces, si a ti como comercial te funciona un mensaje, una forma de llegar a ese potencial cliente, es súper sencillo llevarlo al online. Si tú no eres capaz de vender en el tú a tú, es mucho más difícil. No sé si me estoy explicando, igual aquí Sí, me he sí, liado sí. un poco, pero lo que quiero decir es que no es mágico ni las estrategias ni las tácticas, la última, no deja de ser replicarlo y potenciarlo y ser capaz de que eso sea mayor dimensión de llegar a más empresas. Al final estamos replicando lo que funciona en el tú a tú, ¿eh? Sí, y yo ahí quiero hacer un paréntesis, fíjate, porque es algo que he notado y creo que te lo mencioné antes de comenzar a grabar. Me gustaría tu opinión. Generalmente yo monitoreo páginas de la competencia, de proveedores, ahí estamos hablando de lo que tú decís, instaladores y demás, y veo un error. Voy a poner en la marca X, hizo una publicación acerca de una nueva instalación de un proyecto fotovoltaico, pero la gente de esa empresa o los proveedores no comentan esa publicación. Entonces yo lo veo desde un lado comercial o desde mi background mercadológico, que no estás aprovechando, como que disparaste al aire y esa oportunidad de hacer ver que hiciste un proyecto grande pasó desapercibido, como que la gente, al tener un background técnico, no tiene conciencia que hay que interactuar para que tu marca se vaya dando a conocer. No sé si me explico. Como que no estás Sí, haciendo un social perfectamente. Y selling. además es que coincido contigo en casi todas. Mira, yo esto me encuentro incluso con clientes míos, que lo veo dentro de sus empresas, incluso en empresas en las que yo he estado. No le damos suficiente importancia o peso a la parte comercial de la empresa. Cuando alguien está dentro de la empresa, es decir, un trabajador, no es consciente de lo importantes que son las ventas en su empresa para él mismo. Una empresa, si no hay ventas, no hay empresa. Sí, sí, sí. Y Eso eso es me... algo que tendríamos que tener. O sea, parece que la venta, ahí ya están los comercial, ya está el comercial, ya está el de marketing. Ya... No, es que esa persona, yo no estoy diciendo que sea más importante que departamentos técnicos, pero que si ese departamento comercial no funciona, nada funciona en la empresa. Si tú, por muy buena tecnología que tengas, un servicio estupendo, no consigues trasladarlo, falla, ¿no? Entonces sí que es importante, yo creo que implicar a toda la empresa en la venta, de verdad te lo digo. Esto es Sí, importantísimo, implicar a toda la empresa en la venta, desde un técnico hasta, porque al final de la venta depende que la empresa funcione o no funcione. sí. Y dijiste algo y ahí quiero profundizar. Podés tener la mejor tecnología, pero si no la comunicas, y ahí es donde veo un dolor, María, que es que no estamos cerrando proyectos, es que no se está vendiendo el stock, es que no estamos haciendo acá, y al final la responsabilidad cae en el comercial, que digamos el comercial es el culpable que no se está llegando a las metas, cuando posiblemente es una estrategia de cómo estás diseñando el mensaje y cómo yo, con mi empresa o mi producto, voy a aliviar un dolor. No sé qué pensás. Yo creo que vas por, a ver si te he entendido bien, fíjate, yo creo que ahí es una clave importantísima. Y te lo decía antes, al final hay un problema muchas veces en el sector tecnológico y me imagino que en otros también, y en las renovables pasa, que ves muchos empresarios enamorados de su empresa, de su producto y esto está genial, pero es que mi empresa, nosotros somos los que mejor hacemos, el mejor servicio y tal, pero que eso en sí mismo no sirve de nada, o sea, entiéndeme, que el servicio excelente tiene que ser siempre, pero lo importante es saber, o sea, el mismo servicio, tú lo comunicas de una manera y lo comunicas de otra y cambia completamente la percepción de valor de ese Ujú. servicio. Entonces, un comercial o yo misma como marketing y tú que eres mi cliente, no conseguimos llegar, por ejemplo, a una propuesta de valor, definir juntos la propuesta de valor de tu empresa que encaje
con el mercado al que quieres llegar. Me explico ahora. Sí, Que es un sí, sí, poco por donde tú vas. Por muy buen comercial que haya, por muy buen departamento de ventas, si tú no eres capaz de, con ese servicio que tú tienes, detectar un problema y decirle cómo lo resuelves y comunicarlo correctamente, no vas a ser capaz de vender o me te va a costar encanta eso. muchísimo más. Sí, Entonces, al comercial, cuando hay un estudio del mercado, se comprende cuál es el dolor de ese mercado y cómo tu empresa lo puede resolver, es mucho más fácil vender. Probablemente no es un problema solo del comercial y eso pasa muchas veces y a mí me pasa en campañas, ¿eh? No es el problema es de cómo estamos comunicando esa ventaja, esos beneficios de cara al potencial cliente. Y todo empieza por el cliente, ¿eh? Siempre. sí. Yo creo que hemos estado hablando bastante del comercial y de alguna forma hemos hablado pinceladas acerca de marketing, pero voy a tratar de ser bien directo con mi pregunta. En tu experiencia, ¿cuál debería de ser el rol del área de marketing en una empresa que vende energía renovable? El rol de marketing. Mira, el marketing tiene que estar siempre para mí en contacto con ventas y deben nutrirse uno al otro, porque a veces parece que marketing va por un lado, ventas va por otro, y eso también con incluso desarrollo de producto. Si yo detecto, por ejemplo, que aquí ahora lo que la gente quiere es instalar, vamos a ir a la fotovoltaica, con sistemas de almacenamiento, como pueden ser baterías, y yo eso no lo tengo dentro de mi paquete de servicios, pero a mí me lo están pidiendo una y otra vez, el comercial, que es el que está con la gente, tiene que trasladarlo al desarrollo Claro, de producto, a desarrollo. ¿Me explico? Y a claro. partir de ahí también en la persona de marketing comunicar. Creo que un error que cometen muchas veces las agencias de marketing o la persona de marketing es que no está en el mercado, que no comprende al cliente. Es como que estás yo aquí en mi ordenador creando campañas, pero yo tengo que tener contacto de verdad con el, Ujú. con el cliente. A veces no, Conocer el mira, yo con mercado. algún cliente me voy a hablar con los comerciales y tengo Ujú. reuniones con los comerciales. E incluso en alguna ocasión les propongo ir con ellos a hacer Claro. ventas. No hacerlas, sino escuchar al cliente. Eso no Me lo puedo encanta hacer eso. siempre, ¿no? Pero sí que el contacto con el comercial me parece muy interesante porque él me traslada información de altísimo valor para yo luego crear las comunicaciones. Porque hay que hablar en el lenguaje de cómo habla ese potencial cliente, pero desde cómo piensa. Claro. Yo ahí me quiero detener porque acabas de decir un ejemplo. Voy a tratar de poner un caso hipotético. Si yo como marketing, mi función creo yo que va a ser solo ver de asistir a congresos, revisar que las pautas en las diferentes redes sociales estén ok, pero no estoy compartiendo un mensaje para tocar un dolor. Tú decías baterías, almacenamiento. Es algo que aquí en la región se está tocando, pero yo estoy pautando en mis redes acerca de un inversor monofásico. No estoy tocando el dolor que se tiene, o El la que, oportunidad, ¿verdad? claro, mira, justo hoy le comentaba a una chica que es de aquí de España, que ella es técnico y que hacía una publicación y yo le decía, mira, porque esto es muy de los técnicos, decía, bueno, la gente puede instalar por rentabilidad o por libertad, ¿no? Sabes que aquí en España, un mes creo que fue más o menos, hubo un apagón. De repente nos quedamos sin electricidad, pues en algunos casos casi un día entero. Esto es algo inaudito aquí, ¿no? Ujú. Entonces la gente, bueno, la libertad. Y yo le decía, pero si la gente sigue queriendo instalar por rentabilidad, o sea, ¿no es más sencillo escuchar a la gente y adaptar tu mensaje e incluso tus productos a lo que la gente quiera, que tú querer cambiar la forma de pensar de la gente y lo que les motiva a comprar? Quiero decir, o sea, a veces es que vale, pero es que yo vendo inversores, pero es que yo no sé qué. No, tú no vendes inversores, venderás soluciones que te permiten que tu instalación Genial. funcione sin ningún problema. No sé si me estoy explicando. Y nos Sí, empeñamos totalmente. en querer, no, pero es que esto es mejor. Eso lo he oído yo Ujú. tantas veces, Mauricio. No, es que es mejor con este sistema. Y yo, ya, pero es que la gente no quiere eso, no está Sí, demandando eso. Y me ha pasado a mí, ¿eh? Yo cuántas veces he tenido que virar mi oferta como empresa, ¿sabes? No, pero es que sí. a ti lo que te interesa es una web y no sé qué, pero es que el cliente no quiere eso. No quiere eso, sí. Claro, Pero es que has tocado algo interesante y ahí, gracias que me das la palabra.
porque quiero que profundices eso. Tú tocaste el apagón de España. Historia corta, como dijo María, hubo un apagón en España que colapsó. La gente sentía que estaba viendo el apocalipsis, Sí. ¿verdad? María sentía que estaba. Pero lo que me llamó más la atención fue que María hizo un análisis acerca de las estrategias que estaban haciendo las empresas luego del apagón. Y ahí te quiero preguntar qué encontraste tú, porque yo incluso aquí en Latinoamérica comencé a ver que las empresas, que no te pase lo de España, compra tu Qué inversor, bueno, compra tu... ¿eh? Sí, pero ninguna tocó lo que tú decías, la propuesta de valor, solo te vendían la solución, pero ¿qué encontraste tú de ese análisis tan enriquecedor que me imagino... Fue muy interesante. Estuve, claro, yo digo, bueno, aquí todo el mundo ahora está aprovechando y que había gente que lo criticaba. Yo digo, oye, si la gente de repente ve la necesidad de fotovoltaica para evitar el apagón y tú tienes una solución que realmente con honestidad lo resuelve, Ujú, perfecto. Eso está bien, pero lo que no podemos hacer es todos con el mismo mensaje. Yo me entré a ver todas las campañas y te puedo decir, Mauricio, que vi dos, yo creo que tú creo que me lo preguntaste. ¿Has visto ujú. alguna diferente? Sí, 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 te Dos pregunto. donde salía una persona, un CEO de una empresa, otro CEO, explicando, vamos a ver, si vas a instalar fotovoltaica solo por el apagón, no lo hagas. O Mm, sea, no lo hagas, porque eso no es una motivación, porque en España, por suerte, yo tengo 47 años y nunca en mi vida he vivido esto. Mi madre tiene 75 y nunca en su vida. O sea, no tiene sentido confundir a la gente con esto. Eso ujú, por un lado, y todo era el miedo, que no te vuelva. Por un lado, para mí es la parte honesta, está ahí, pero ujú. por otro lado es que todo el mundo con el mismo mensaje. Yo digo, bueno, da igual, yo de hecho creo un logo hasta de una empresa fantasma, ¿no? Sí, la vi, Y, estuvo y digo, es que genial. le pones en las campañas reales, yo le pongo ese logo y colaba. O sea, quiero decir, no está la empresa ahí. Vale, ¿cómo yo resuelvo como empresa? ¿Cómo hablo como empresa? Pues a lo mejor a ese, oye, ¿cómo te has sentido también? Puedo decirle a la gente, ¿no? Que no te vuelva a suceder. Háblale a la gente, oye, ¿te has sentido vulnerable? ¿Tienes una instalación? Por ejemplo, ha pasado mucho, la gente que tenía instalaciones fotovoltaicas y que no le funcionaba, porque no estaban preparadas para funcionar con desconexión de la red. Sí. Y entonces se sentían frustrados. Oye, pues te has sentido frustrado y no quieres volver a que te diga tu colega, oye, ¿qué? ¿Tú tienes fotovoltaica? Pero has estado a oscuras igual que yo, que eso es como la gente lo que siente, dice, jova, hice una inversión de 9.000 euros y se va la luz y yo me quedé igual sin luz. Y tengo a mi cuñado que me está diciendo, ah, que tú instalaste la fotovoltaica, eso es donde yo tengo que hablarle. Oye, tienes al cuñado que te está diciendo, háblale de esa forma. Entonces, lo que yo vi es que es el error que veo que se comete aquí en España, en este sector. Nos copiamos unos a otros, replicamos el mismo mensaje con diferentes logos, o sea, con diferentes empresas, pero hay muy pocas empresas que tengan su propia personalidad como empresa, que tengan una propuesta de valor diferencial, que yo la vea y diga, vale, esta empresa comunica así, y es esta Sí. empresa, no lo puede decir ninguna otra. Me gusta eso. Yo con esto que dijiste de los mensajes, me gustaría hacerte otra pregunta, porque hemos hablado de que hay instaladores grandes, empresas que facturan miles, millones, pero también hay empresas pequeñas, que son van comenzando. Me gustaría si podés darme algunas estrategias para esas empresas que quieren hacer que vayan teniendo notoriedad y puedan tener algunos tips para aplicar algo de marketing y que vayan creciendo. ¿Qué puedes aportarme? Mira, yo para mí, lo primero, imagínate que yo cojo ahora una empresa y vamos a hacer algo de marketing, ¿no? Que no tiene marketing digital, que es sobre todo a lo que yo me dedico. Lo primero que hago es, vale, vamos a estudiar. Lo primero que tienes que estudiar muy bien tu potencial cliente, porque si una empresa está en Granada y tiene un mercado determinado que es Granada, y yo solo opero en Granada, no es lo mismo que una empresa que opera en Madrid, por ejemplo. Tienes que estudiar cuál es tu potencial cliente, a quién te quieres dirigir y a partir de ahí defines tu propuesta de valor. Es decir, no es lo mismo que yo te diga, instala paneles solares y cuida el planeta, por Ujú, ejemplo, que es algo que ¿válido? se dice mucho, que yo te diga, porque mi cliente ideal, imagínate que es un propietario de una vivienda unifamiliar que vive en las afueras de Granada, que te diga, oye, vives en las afueras de Granada, tienes tu casita con tu tejado y cada mes recibes facturas superiores a 50 euros, pues tengo un sistema que te puede ayudar a no sé qué.
te lo compro. Cambia totalmente. Entonces, lo Sí, sí, primero es estudiar quién es tu cliente ideal. ¿Cuál de todos los servicios que tú ofreces, cuál es el que te interesa potenciar? ¿Vale? A toda la ese razón. cliente. Eso no quiere decir que tú no vayas a vender más cosas. Yo no estoy diciendo solo vende esto, pero cuando empieces a comunicar, siempre es un cliente, un dolor y un servicio. Me gusta eso, me gusta. Es que tenemos que pensar así. Tú imagínate que yo cuando iba a vender, yo tenía diferentes tipos de clientes y a cada uno dentro de mi catálogo le enseñaba lo que le encajaba. Yo ya sabía que uno me compraba esto, el otro me compraba esto y el otro me compraba esto. En función, tenía clientes, hubo una época que yo me dediqué a vender en el sector de automoción, tenía desde pequeños concesionarios a grandes empresas enormes. Entonces, tú no le vas con el mismo mensaje a un pequeño empresario que a uno grande. Y esto en marketing digital funciona igual, pero claro, te encuentras mensajes muy difusos que quieren tocar a todo el mundo y no tocan a nadie. Ese es el gran problema. Yo le quiero Sí. vender al de la casa familiar, al de la empresa, al otro. Entonces, al final nadie se siente identificado. Entonces, si quieres tener éxito y tienes poco presupuesto, determina qué servicio te interesa potenciar, cuál es el cliente que puede ser más rentable para ti y define un mensaje y una propuesta exclusiva para ese cliente y lanza una campaña. Oye, ¿qué tendencias estás viendo tú que se vienen venir o están entrando en el marketing energético que deberíamos de tener en consideración para nuestra empresa? Pues mira, yo lo que he visto, Mauricio, es lo que llevo viendo. Mira, a mí me encanta el marketing, me encantan las ventas, me encanta formarme y tengo proyectos personales que no tienen nada que ver con esto del sector de las Ujú. renovables, o sea, proyectos míos que me permiten incluso experimentar estrategias de marketing que funcionan en otros sectores, ¿no? Yo he ido viendo que el marketing en las renovables se ha ido profesionalizando, pero que seguimos aplicando estrategias que se aplican en otros mercados hace años. O sea, es decir, por ejemplo, un funnel de ventas, el email marketing. De verdad que casi nadie utiliza bien el email marketing en las renovables. Y en otros sectores está mucho más maduro esto. O sea, hay sectores e-commerce. El e-commerce ya lo tiene súper incorporado el email marketing, por ejemplo. Entonces, esto es lo que va a venir, yo creo. Estoy convencida de que van a empezar a entrar sistemas de embudos de ventas, como el que yo te digo, ¿no? Que van a empezar a entrar con clientes que están preparados para comprar ya, pero clientes que todavía no lo están y yo los voy a ir nutriendo y elevando ese Ujú. nivel de conciencia. Y por eso yo la apuesta que le digo a las empresas que hagan ahora es hacerlo ya, porque ahora es una oportunidad. Como era el SEO en el año 2008 y yo conseguía posicionar en primeras posiciones cualquier empresa y ahora me cuesta más, porque Claro. ya no es una oportunidad. Yo lo que insto siempre y repito una y otra vez es que esto dentro de igual 2 años, porque esto va tan rápido, lo va a hacer un montón de empresas, porque no Claro. va a ser siempre la oportunidad. Con eso ha sido una charla, pero genial, porque hemos hablado partes técnicas sin entrar a detalles de los productos y una parte comercial que a mí me apasiona. Y tengo una inquietud. ¿Qué es lo que te inspira a ti seguir innovando en una industria que hemos hablado durante la conversación, que aún se considera muy técnica o difícil de vender, María? Pues a mí lo que me mueve siempre es mejorar, ¿no? Es decir, transformar. Y yo creo que como veo oportunidades, a mí me encanta ver oportunidades. Y veo la oportunidad y me da pena, no, bueno, pena tampoco, pero digo yo, jo, algo que me remueve por dentro es también elevar el nivel de conciencia de mi potencial cliente, porque yo también lo tengo que hacer esto. Mucha Ujú. gente no ve la necesidad o no ve el beneficio de hacer este tipo de estrategias. Esto a mí me motiva porque es un sector en el que creo. Veo muchas empresas que luchan y bueno, que les cuesta salir adelante y a mí me parece muy interesante poder ayudarles. Por eso desde LinkedIn, que comunico estas estrategias que a mí me funcionan, oye, no todo el mundo puede trabajar conmigo ni puedo ayudar a todas las empresas, pero sí de lo que yo te digo, algo te sirve para hacer un cambio, lo que decía antes, pues yo con eso, Claro. la verdad es que eso me motiva porque veo que en otros sectores se aplican estrategias y aquí digo, por qué no estamos aprovechando esta oportunidad? Ahora, María, para ir cerrando, hablamos poco en una parte acerca de NeoFunnel, pero contame más.
¿Qué es NeoFunnel y cuál es el tipo de cliente al que está interesado en llegar? Bueno, yo tenía como una agencia más tradicional donde hacíamos la web y todo esto, lo que te decía antes. Y cuando surge la necesidad de estos clientes de que de repente les baja la llegada de clientes con las estrategias que veníamos haciendo, ahí es donde miro y digo, bueno, en otros sectores está funcionando que aquí no estamos aplicando. Yo siempre intento ir un paso por delante y algo que no me gusta es aburrirme. Entonces, me parece que como hay tanto por hacer, porque digo yo, hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo, no, hay que cambiar, ¿no? Y innovar. Entonces, miro otros sectores, pues eso, e-commerce, y digo, pero si aquí no se aplica esto. Entonces, fue cuando decido desarrollar el método este, lo testo con esta empresa, funciona y digo, bueno, esta empresa tiene una capacidad de trabajo, una determinada parte de España, esto lo podemos replicar en otras empresas a lo largo del territorio nacional y digo, bueno, vamos a desarrollar este método con unos pasos y ahí surge NeoFunnel, ¿no? Que es como crear funnels de ventas para empresas de energías renovables a través del marketing digital. Genial. ¿Y a dónde pueden contactarte aquellas empresas o personas que están interesados en adquirir o saber más de tus servicios? Mira, yo tengo mi página web que es neofunnel.es, funnel con dos Ns, y funnel es, y también estoy en LinkedIn muy presente, ahí es donde toda la comunicación respecto del marketing, de cómo yo, visión y mis experiencias, también intento compartir aprendizajes de lo que me funciona, de lo que no me funciona, es LinkedIn. Con mi nombre, María José Soto García, me encuentran y bueno, son básicamente donde podéis encontrar información y sobre todo en LinkedIn yo intento aportar valor, como te decía, pues con mi visión, pero con mi experiencia sobre todo. Se me olvidó preguntarte, pero también agarras clientes fuera de España porque te van a escuchar gente aquí en Bueno, se Latinoamérica. han puesto en contacto conmigo alguna empresa y como consultora, sí, sí que es cierto. O sea, yo he trabajado sobre todo en el mercado español, es el que más conozco, pero bueno, yo estoy convencida de que esto se puede llevar a otros Sí, se puede mercados. replicar. Y sí, sí que como consultora, no tanto como agencia, pero sí como consultora en algún punto he estado en contacto con gente del otro lado del charco. Me gustaría que me compartieras, María, tus aprendizajes que te llevas de nuestra conversación. Pues mira, para mí es muy interesante lo que me has dicho de ese aspecto, ¿no? Cómo tenemos la fricción entre la parte técnica y la parte comercial, que para mí no hay nada mejor que un técnico que sepa vender, o sea, de verdad, porque ahí aunas todo el conocimiento que también es necesario de saber lo que uno está vendiendo con la capacidad de llegar al potencial cliente. Para mí eso es importantísimo. La tecnología, no digo que no sea importante, pero hay que adaptar el mensaje a lo que la gente necesita, ¿no? Realmente. Y que detrás de las empresas, detrás de un cliente, aunque haya la parte racional, siempre hay una persona que tiene sus motivadores, lo que parte siempre es de persona a persona. Y ahora que estamos en un mundo de la inteligencia artificial, de todo online, y yo que trabajo online, no podemos dejar de verdad, para mí esto es la clave de las ventas, que detrás de cualquier venta hay personas, que detrás de cada mensaje que yo envío hay una persona a la que llega. Y no perdamos la humanidad en este sentido, porque creo que es la clave y que va a ser cada día más importante el contacto humano de verdad. Y eso parte de la comprensión y de la escucha de verdad con interés real y de querer llegar de verdad y solucionar un problema de verdad. Quiero agradecerte el espacio, me la he pasado genial, he aprendido bastante sobre este tema del marketing en la energía renovable y bueno, se nos quedó mucho por tratar, así que yo estaría encantado de poder coordinar a futuro una segunda charla para hablar de automatizaciones, nuevas tendencias y demás, así que gracias por haber asistido al programa, María, me la he pasado genial. Gracias. Oye, yo la verdad que me encanta, creo que se nota, ¿no? Que me apasiona y me encantan estos temas, porque también se me ha pasado volando esta hora y yo encantada siempre que lo que yo pueda aportar y si alguien le ayuda, yo encantadísima siempre de poder hacerlo. Y muchas Bueno, gracias bueno.
por darme un espacio para poder Genial. llegar a tu audiencia. No, genial. Gracias a ti por haberme acompañado en un nuevo episodio. Y si te gustó este episodio, te pido que sigas el podcast de Carrera Comercial y lo compartas con aquella persona que creas que sea de utilidad. Hasta la próxima.